Es un placer presentarles nuestro proyecto final de la asignatura Estadística Descriptiva y Probabilidad, enfocado en el análisis estadístico del trabajo infantil. Este proyecto ha sido desarrollado por mi compañera Laura Sofía Perdomo Vargas y mi persona Germán Santiago Ordez Ruiz. Bienvenidos. Hoy abordaremos una de las problemáticas sociales más complejas y persistentes, la cual es el trabajo infantil. Nuestra investigación busca ponerle cifras y contexto a esta realidad a través de un análisis estadístico de datos reales. En las siguientes diapositivas verán cómo fuimos respondiendo cada una de las preguntas, las cuales las vemos aquí en el índice, y cuáles fueron los datos más relevantes que encontramos. El trabajo infantil. El trabajo infantil es todo aquel realizado por un niño, niña o adolescente que no alcanza la edad mínima de admisión al empleo y en los términos establecidos por la legislación nacional, y que por consiguiente impida la educación y el pleno desarrollo del niño, niña o adolescente. El que se ajuste a la definición de trabajo peligroso o aquel que está incluido como peores formas de trabajo infantil. También puede entenderse como toda actividad remunerada o no realizada de forma independiente o al servicio de otra persona por personas menores de 18 años de edad y las cuales resultan peligrosas por su naturaleza o condición. Es importante comprender que el trabajo infantil impide el desarrollo escolar de los niños, niñas y adolescentes e implica un daño para su salud, el traerse de actividades que los ponen en peligro de sufrir daños físicos, morales y psicológicos. Esta información fue sacada del bienestar familiar. Objetivos. Objetivo general. Analizar las características sociodemográficas y laborales de los menores trabajadores en Colombia utilizando herramientas de análisis de datos en Python para comprender la magnitud, las diferencias de género, edad y las principales razones que llevan a los niños y adolescentes a trabajar. Objetivos específicos. Primero, caracterizar a los menores trabajadores en Colombia según las variables como sexo, edad, horas trabajadas y asistencia escolar para comprender los principales rasgos sociodemográficos del trabajo infantil. Segundo, analizar las condiciones laborales de los menores evaluando la distribución del tiempo de trabajo, los motivos principales para laborar y las diferencias existentes entre niños y niñas. Y por último, explorar la relación entre la edad y la cantidad de horas trabajadas, identificando posibles patrones que indiquen cómo varía la carga laboral a medida que aumenta la edad de los menores. Primera pregunta. Identifique cuál es el sexo más frecuentado entre los menores trabajadores y explique qué puede indicar este resultado. De acuerdo con los datos obtenidos, el sexo que más se repite entre los menores trabajadores es el masculino, con 19.816 casos frente a 19.140 del sexo femenino. Esto indica que existe una mayor participación de los niños que las niñas en actividades laborales, aunque la diferencia no es muy amplia. Este patrón suele estar relacionado con estereotipos de género y con la división tradicional del trabajo en muchos hogares. A los niños se les asigna con mayor frecuencia tareas que implican esfuerzo físico o trabajo en espacios públicos, mientras que a las niñas pueden asumir más responsabilidades domésticas, muchas veces no reconocidas como trabajo formal. En consecuencia, los resultados sugieren que, aunque el trabajo infantil afecta a ambos sexos, los hombres tienden a participar en mayor medida en actividades productivas fuera del hogar. Segunda pregunta. Determine cuántos menores trabajadores no asisten actualmente a una institución educativa. Según la información analizada, el 91.7% de los menores trabajadores sí asiste a una institución educativa, mientras que el 8.3% no lo hace. Este dato resulta relevante, ya que muestra que la gran mayoría de los menores intenta combinar el trabajo con el estudio,
lo cual puede representar una carga significativa en su desarrollo físico y mental. Sin embargo, preocupa el porcentaje que no asiste al colegio, pues refleja que el trabajo infantil puede estar afectando directamente al acceso educativo y el cumplimiento del derecho a la escolarización. El hecho de que un 8.3% no estudie puede deberse a factores económicos, falta de apoyo familiar o a la necesidad de contribuir al sustento del hogar. Este grupo es especialmente vulnerable, pues al no continuar con su educación limita sus oportunidades futuras y se mantiene en un círculo de pobreza y trabajo informal. Tercera pregunta. Calcule e interprete el percentil 25 y el percentil 75 de las horas trabajadas por los menores. Esto significa que el 25% de los menores trabaja menos de 16 horas a la semana, mientras que el 75% trabaja hasta 42 horas o menos. Estos valores permiten observar una gran dispersión en las jornadas laborales de los menores. Algunos trabajan pocas horas, probablemente en actividades informales o de apoyo ocasional, mientras que otros dedican casi una jornada laboral completa semanal equivalente al trabajo de un adulto. Este resultado evidencia que muchos menores enfrentan condiciones laborales exigentes que pueden influir con su tiempo de estudio, descanso y recreación. Cuanto más se acercan o superan las 40 horas, mayor es el riesgo de afectar su bienestar físico y emocional. Muestre la cantidad de menores trabajadores según el motivo principal del trabajo. Esta pregunta la quisimos responder de acuerdo a una gráfica de horas. En la gráfica se observan las principales razones que motivan a los menores a trabajar. Las categorías más frecuentes es que le gusta trabajar para tener su propio dinero con 347 menores. Le siguen con que debe participar en la actividad económica de la familia con 202 menores y debe costearse el estudio con 162 menores. En menor proporción aparecen motivos como el trabajo lo forma y lo hacen honrado con un 41, el trabajo lo aleja de los vicios con un 21 y otras razones con un 14. Este comportamiento muestra una mezcla de razones económicas y personales. Algunos menores expresan un deseo de independencia financiera, mientras que otros trabajan por necesidad económica o para apoyar a sus familiares. La presencia de motivos como pagar sus estudios refleja también una realidad estructural en la que el acceso a la educación depende del propio esfuerzo económico del menor. En general, la gráfica evidencia que el trabajo infantil no siempre se da por gusto o elección, sino por condiciones sociales, económicas, que impulsan a los menores a vincularse tempranamente con el trabajo. Quinta pregunta. Compara el tiempo de trabajo semanal entre los menores hombres y mujeres e interprete si existe alguna diferencia notable en la cantidad de horas que dedican al trabajo. Esta pregunta la quisimos realizar con el diagrama box plots o diagrama de cajas. El diagrama de cajas compara la distribución de las horas trabajadas por los menores de acuerdo con su sexo. En el gráfico se observa que tanto los niños que están como en color naranja como las niñas que están en color azul representan una mediana de trabajo similar, aunque los niños muestran mayor variabilidad y más casos extremos, o jornadas que superan incluso las 80 o 100 horas semanales. Esto sugiere que los varones suelen asumir trabajos más intensos o con horarios extendidos, posiblemente en sector agrícola, de construcción o labores informales. En contraste, las niñas pueden concentrarse más en actividades con jornadas más estables o de menor duración, como apoyo doméstico o ventas menores. El análisis del Box Plots evidencia que la carga laboral no es igual para todos los menores y que los hombres tienden a estar más expuestos a condiciones de sobrecarga infantil. Esta pregunta buscó establecer la relación entre la edad del menor y su carga horaria al observar el gráfico de dispersión, y la conclusión es que sí existe una correlación positiva evidente. Esto significa que a medida que la edad avanza, la cantidad de horas trabajadas por semanas también aumenta.
de manera significativa. Fíjense, pues si miramos los extremos, los menores de 8 a 10 años se concentran en jornadas cortas, como menos de 20 horas, mostrando muy poca dispersión. En contraste, los jóvenes de 16 y 17 años existe la mayor dispersión en la carga horaria, lo que indica una gran variación de jornadas, y es en este grupo donde encontramos casos más extremos, con algunos reportes que superan las 80 horas de trabajo semanal, y además que la edad es por lo tanto un predictor crucial de la intensidad del trabajo. En esta pregunta, pues lo que nosotros quisimos hacer fue un diagrama de caja, el cual nos ayuda para comprender la situación típica de un menor trabajador. La línea central nos revela la mediana, la cual se sitúa aproximadamente en 29 horas semanales. Este valor se representa el punto medio, el 50% de los menores pues trabaja 29 horas o menos. La caja que representa el 50% central de la muestra nos dice que la mayoría de los menores se concentran entre 15 y 42 horas. Sin embargo, el hallazgo más importante son los valores atípicos que vemos en la parte superior, y estos puntos aislados nos alertan sobre un pequeño número de menores que están sometidos a jornadas especialmente largas, superando las 80 horas e incluso las 100 horas a la semana. La mediana pues nos da el centro, pero los atípicos nos muestran los límites más críticos de la explotación. En esta pregunta de cuántos menores exactamente tienen 16 años, nosotros quisimos hacer como una exploración de la composición demográfica del trabajo infantil. El conteo de frecuencia pues nos reveló un dato clave sobre los jóvenes de 16 años, que encontramos que 177 menores tienen exactamente 16 años. Este número nos indica que la edad de 16 años es una de las más representadas dentro de la muestra estudiada. Esto podría deberse a que al acercarse pues, a la mayoría de edad legal, estos jóvenes tienen una mayor capacidad o necesidad de integrarse al mercado laboral. Es un grupo de alta frecuencia que concentra una parte importante pues, de la mano de obra juvenil. Pasando a la siguiente pregunta, nosotros quisimos hacer un análisis de probabilidad. Nos preguntamos qué tan probable es que un menor seleccionado al azar pertenezca al grupo de 17 años. El cálculo nos arroja un resultado de 0.42 o 42.44%. Esta es una cifra muy alta y nos permite afirmar que el grupo de 17 años es el grupo más numeroso en el trabajo infantil. Prácticamente 4 de cada 10 trabajadores. La aplicación es que cualquier política o programa enfocado en el trabajo infantil tendrá su mayor impacto y alcance si se dirige prioritariamente a esta población de 17 años.